Ahora vamos a comenzar con el eje temático de toxicología ocupacional. Entonces, para eso vamos a invitar al doctor Guillermo Lombardo, que se encuentra aquí con nosotros. El doctor Guillermo Lombardo va a presentar la ponencia titulada Desafíos de la toxicología ocupacional en Perú. El doctor Lombardo es médico laboral y médico toxicólogo, profesor a cargo de las materias de medicina laboral y toxicología laboral de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, asesor temporario de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza, en los años 1995 y el 96. Dictó numerosos cursos y talleres de toxicología laboral en Argentina. Es docente de toxicología ocupacional en los posgrados de la Universidad Científica del Sur, aquí en Lima, Perú. Docente de toxicología laboral en el posgrado de la Universidad Católica de Argentina. Docente de cátedra paralela de pregrado de toxicología en la UBA, el Hospital de Niños R. Gutiérrez. Asesor temporario de la Superintendencia de Riesgos del trabajo en el tema de riesgo químico, desarrollo de las guías de prevención y diagnóstico en riesgos químicos. También es médico de servicio de toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez, premio a la mejor publicación en la revista del Hospital de Niños en el año 1992 al trabajo Exposición al metal plomo como causa de enfermedad, y es autor del Manual de Toxicología Laboral, publicado el año 2019 en la editorial Eduntref, que tuvo su aparición en septiembre en el 2009 en formato de ebook. Entonces, luego de esta presentación, ahí le damos la bienvenida al doctor Guillermo Lombardo. Muchísimas gracias, doctor Lombardo, por su presencia en nuestro evento, y le damos las gracias. ¿Me está escuchando, Muchas doctor? gracias. ¿Se me escucha bien, Andy? Sí, se la escucha. Quizás si puedo aumentar un poco más el volumen de A su... ver, a ver si podemos. Ahora se escucha mejor, Sí, se escucha un poco mejor, doctor. un poco mejor. Entonces, Bueno, sí, disculpe, bueno, ahí, antes de para allá que usted pueda iniciar, solo recordarles a nuestros participantes, asistentes que nos ven, que si tienen alguna pregunta, la pueden realizar en el comentario del Facebook durante la presentación. Y también recordarle amablemente al doctor Lombardo que cuenta con 25 minutos de exposición, y yo le estaré avisando cuando le estén faltando 5 minutos. Muchísimas gracias y buena presentación. gracias, Andy. Ya hace 3 días que te veo en mi pantalla, ya me suena familiar, y aparte un excelente anfitrión. Eh, bueno, vamos a hablar de un tema completamente distinto al hablado con anterioridad y que tiene que ver un poco con la toxicología ocupacional. Voy a apagar, detener el video por un tema de ancho de banda para no tener inconvenientes. Y ahora sí, ¿no? Los desafíos de la toxicología ocupacional en el Perú. Y uno tiene que pensar, si habla de toxicología clínica, cómo se gesta la toxicología clínica, porque el desafío en estos momentos, yo entiendo que puede llegar a tener Perú, es el desarrollo de una sólida toxicología clínica, y es ahí donde yo me quiero enfocar. Cuando nosotros estamos construyendo una casa, para dar el ejemplo, tenemos que comenzar con los cimientos y tenemos que comenzar con los primeros pasos. Entonces, para poder hacer una toxicología ocupacional, una toxicología que como objetivo sea el riesgo químico en las empresas, el riesgo químico en la industria, tenemos que desarrollar la toxicología clínica. Básicamente, esto es una especie de armado, como decía, de una casa. Comenzamos por los primeros ladrillos. El desarrollar sólidos conocimientos en toxicología clínica durante la formación de pregrado. El médico que tiene que ir al interior del Perú para desarrollar sus primeros meses, este, y poder dar servicio esos primeros meses, tiene que tener sólidos conocimientos en toxicología clínica de pregrado. ¿Para qué? Para poder abordar los múltiples casos que puede llegar a tener: picaduras, mordeduras, ingesta de medicamentos, ácidos, contacto químico con sustancias, etcétera, etcétera.
Posteriormente también crear la especialidad universitaria en toxicología clínica. Yo los quiero entusiasmar a que realmente crear esta especialidad es muy interesante, y muchas veces cuando nosotros damos clase, hace más de 5 años que viajo asiduamente a Lima para dar en la Universidad Científica del Sur toxicología ocupacional, escucho, y también ha habido en este congreso, preguntas del tipo de ¿dónde se hace, cómo puedo hacer toxicología clínica? ¿Cómo la puedo desarrollar? Y esto significa que hay gente con vocación, con interés en el tema de investigar acerca de las sustancias y de su diagnóstico y tratamiento y prevención, y no hay una, digamos, una forma de canalizar esto. Por eso de alguna manera quiero entusiasmarlos para poder implementar también una residencia en toxicología clínica. Estos son diferentes pasos que se pueden ir armando para, en algún momento, nosotros teníamos, junto con el doctor Carlos García Bustamante, y lo hemos hablado también con el doctor Apesteguía, fundar un servicio peruano de toxicología clínica con alcance nacional. Por supuesto, siempre con apoyo de entidades que ya están funcionando, porque este congreso da cuenta de que el desarrollo de la bioquímica toxicológica en el Perú ha continuado y ha evolucionado positivamente, y uno de los productos más importantes que tiene, por supuesto, es el Psicotox, que todos ustedes han escuchado nombrar o conocen o trabajan. Entonces, el Psicotox tiene un papel fundamental, pero si tuviéramos también la herramienta y la otra pata, que es la pata clínica, la toxicología clínica, donde el médico toxicólogo hace el diagnóstico, indica el tratamiento, hace la prevención, hace la pregunta adecuada. Cuando llega un paciente cuando llega un paciente con, por ejemplo, chiquito de 2 años y medio, con una ataxia, podríamos traducir y decir una marcha como un borrachito, una hipotonía, disminución del tono muscular, entonces está caminando como un borrachito y con disminución del tono muscular. Si nosotros hacemos la pregunta correcta, en el momento correcto, podemos ahorrar muchísimos estudios, muchos dolores de cabeza, internaciones que en este momento en situación de pandemia son tan complicadas, haciendo algunas preguntas como por ejemplo, si existen benzodiazepinas en esa casa, si existe algún padre o algún abuelo, sobre todo los abuelos, que parten la pastilla, porque se toman medio comprimido, y todos sabemos, por lo menos los toxicólogos, que el otro medio comprimido que el abuelito cortó se va al suelo. Y eso fue lo que tomó el chiquito de 2 años y medio. Después van a venir los estudios para confirmar, estudios en orina, que tenemos el kit de drogas en orina, que enseguida salta la benzodiazepina. Pero antes, y yo tengo casi 35 años en el servicio de toxicología aquí en Argentina, antes de eso, nosotros hacíamos 3 preguntas, veíamos al paciente y, digamos, veíamos a este paciente y lo diagnosticábamos sin necesidad de kit, sin necesidad de algún estudio posterior. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que para poder armar la toxicología clínica, o más allá, la toxicología ocupacional, los desafíos son desde el comienzo del desarrollo de la toxicología clínica en Perú. Ahora bien, podemos entrar somos profesionales, entonces podemos entrar por otro lado. No hace falta que empecemos con el pregrado para dentro de 10 años poder fundar un servicio de toxicología. No, podemos fundar un servicio peruano de toxicología de alcance nacional y después formar el recurso, ir armando el grupo de trabajo.
Esto es algo que, repito, con el doctor Carlos García Bustamante, que es un referente de la toxicología en el Perú, con el doctor Apesteguía también lo hemos conversado, con otros referentes en el Perú hemos conversado la posibilidad de organizar un servicio de alcance nacional. La pandemia exactamente diríamos en Argentina, nos partió al medio porque justamente en marzo del año pasado habíamos presentado un proyecto para desarrollarla. En este momento, que yo digo, estamos viviendo la toxicología 2.0, porque, digamos, nosotros telemedicina hacemos desde hace 50 años. ¿Por qué? Porque el servicio de toxicología hace 50 años contestaba el teléfono, hablaba con los médicos. Los médicos le referenciaban cómo se encontraba el paciente, hablaba con los familiares del paciente, hablaba con el paciente mismo, sacaba un diagnóstico y hacía el tratamiento. En algunos casos, como el doctor Lugo mostró ayer, el tratamiento se hace en la casa. En otros casos, el tratamiento debe hacerse derivando al paciente a un centro asistencial. De manera que hace 50 años que se hace telemedicina en los servicios de toxicología con atención telefónica. Por eso que no nos llama la atención la telemedicina en absoluto, tenemos muchísima experiencia, pero ahora estamos viviendo la toxicología 2.0, el WhatsApp, lo que estamos viendo ahora, lo que tiene que ver con Zoom, con Facebook en vivo, con todas las vías que tenemos de acceso, que también las tenemos que utilizar para poder dar respuesta, ya sea a un familiar, porque un chiquito se tomó lejía, o a un camionero porque su camión volcó y derramó cianuro de sodio o ácido sulfúrico en un lugar determinado, en Tarapoto o en Piura o en Iquitos. Hermosos lugares de Perú. Entonces, ¿por qué se crearon los centros de información? ¿Qué importancia tiene? El doctor Lugo lo decía ayer, por cada dólar invertido se van a ahorrar $100, se calculaba en Estados Unidos. Yo no sé si exactamente serán 100, serán 50, pero sí dan un servicio a la comunidad muy importante, le dan un servicio al médico que está solo en una posta sanitaria, trabajando en el interior del Perú, en este caso, o en el interior de la Argentina, y pregunta por teléfono, y por teléfono una persona capacitada le contesta qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera tratar al paciente intoxicado. ¿Cómo nacieron entonces? En respuesta a la necesidad de acceder a información sobre sustancias químicas, venenos, medicamentos, para poder manejar estas intoxicaciones. Estos centros también pueden ser centinela. ¿Qué significa centinela? Nosotros a veces empezamos a detectar 2 o 3 o 4 o 5 casos iguales, parecidos con una misma sustancia. Por ejemplo, están ingresando en la Argentina unos sobrecitos plateados, no sé si los tienen en Perú, acá se pusieron de moda en los últimos años, unos sobrecitos plateados, todos escritos en idioma chino, que no dicen su composición, que no ingresan avalados ni autorizados por la autoridad regulatoria y que, por supuesto, los chicos se intoxican. Ya detectamos 3 sustancias químicas, 3 insecticidas químicos distintos en esos productos chinos. Es un polvito que dicen que sirve para tal o cual cosa como insecticida. De esta manera nosotros actuamos como centinela porque le avisamos a la autoridad regulatoria que están entrando productos que no están autorizados, que intoxican a los chicos, que pueden causar problemas, y así, como podemos hablar de este producto, podemos hablar de efectos adversos de los medicamentos, ya sea de los medicamentos que recién se incorporan, como podría ser en esta situación de pandemia las vacunas, efectos adversos por excipientes de medicamentos, efectos adversos por falta de eficacia de esos medicamentos a nivel hospitalario. O sea, podemos ser
estos centros pueden y deben ser centinela en el manejo de las sustancias químicas en general. Avisar, dar la voz de alerta cuando ven algún grupo de personas, de pacientes, con la misma sintomatología, a veces en un mismo radio, y averiguar y saber y dar la alarma de qué es lo que está pasando en este caso. Bueno, la organización, no me quiero, y no tengo mucho tiempo tampoco, no me quiero explayar mucho, pero informa y asesora asistencia y tratamiento, servicio de análisis, como hace el Psicotox, asistencia a pacientes, docencia, investigación, prevención, alerta a la comunidad, esto hablábamos de las alertas, farmacovigilancia, todo lo que tiene que ver con los efectos adversos. Los centros de intoxicación en Argentina son efectores periféricos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia que reporta a Uppsala, a la OMS. Intervención ante desastres químicos, como también contaba la doctora Guzmán de Guatemala. Pero yo lo que quiero sumar acá, ¿no? es la pata médica, es digamos, la articulación con el médico toxicólogo, de manera que cada uno cumple su rol, hace su trabajo y da un beneficio a la comunidad. La idea es dar un beneficio a la comunidad porque en general, estos centros de información son gratuitos. Nosotros en Argentina todos los centros de información son gratuitos. Entonces, con apoyo del Estado. En otros lugares como Chile son privados. Todos los sistemas son bienvenidos mientras ese sistema pueda dar servicio, pueda dar información. Entonces, los beneficios reducen morbilidad y mortalidad, aportan un claro beneficio sobre el tratamiento del paciente intoxicado en centros médicos no especializados, donde la gente dice, ¿qué hago con este paciente? Bueno, hace esto, esto, esto y esto. En Argentina, desde el 62 se encuentra el servicio en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Esto fue a consecuencia de un chiquito que fallece intoxicado con arsénico. A partir de ahí comienza una doctora, la doctora Estela Jiménez, con el desarrollo del servicio, así que ya tenemos más de 50 años. El otro tema es, una vez que se funda un sistema, digamos, un centro, colocar en el prospecto de los medicamentos y en el prospecto de los insecticidas y de las sustancias de uso doméstico, colocar ese teléfono. Tenemos, como ustedes ven, varios centros, algunos más grandes, otros más chicos. En Buenos Aires se encuentran la mayor cantidad de centros y los centros más grandes, ahora les voy a mostrar, en el Hospital de Niños, aquí, en el 62 se funda el primero, este es el hospital. Acá vemos un poquitito las instalaciones, fueron recicladas hace relativamente poco por un supermercado que se ofreció para hacernos el reciclado. Vemos biblioteca, los teléfonos, aquí se ven un poco chicos, la cocina, el lugar donde se atiende a los pacientes. También tenemos habitaciones en las cuales se puede estar atendiendo el teléfono. Algo de la estadística, ¿no? Para que vean el número que podemos contestar. Y esto es solo un centro de los casi 30 que hay en la Argentina. Uno de los centros, digamos, que podríamos decir de atención telefónica, uno de los más grandes. 19.231 consultas por guardia, con sus internaciones, el consultorio, etcétera. Consultas por guardia, la cantidad de telefónicas, interconsultas, consultas en forma presencial, consultas por consultorio, las posteriores a la primera consulta o la primera vez. Bien, entonces yo me pregunto, una vez que podamos organizar, armar, fundar, gestionar un centro de toxicología clínica,
Una de las ramas importantes en la toxicología clínica, como todas las otras, es la toxicología ocupacional, la cual se ocupa del riesgo químico en las empresas, el riesgo químico en la industria, ¿eh? Y cómo afecta ese riesgo a los trabajadores. ¿Cuáles son los desafíos en Perú, a mi modo de ver, con 5 años, digamos, de haber recorrido, gracias a la docencia con la UCSUR, bueno, haber recorrido por mi cuenta, porque me encanta Perú, pero haber estado en Lima y haber hablado con tantos médicos de diferentes partes del Perú, médicos ocupacionales, estudiantes de la carrera de posgrado de medicina ocupacional, que me han contado sus experiencias, que puedo imaginar que la proyección y el trabajo y el desarrollo del toxicólogo clínico y el toxicólogo ocupacional van a realizar en los próximos 10 años. Primero, un desarrollo muy importante que está teniendo Perú es la minería. Y todo lo que tiene que ver con la minería polimetálica, ya sea socavón eh, a cielo abierto o open pit, ¿no? Entonces tenemos la exposición a metales, cuando se concentran los mismos a partir del concentrador de la mina, la sílice, importantísima en toda minería, ya sea de socavón o a cielo abierto. Riesgo químico en las fundiciones, que vienen después de la minería, a veces están en el mismo lugar físico, otras veces están alejadas. Los procedimientos en caso de derrame, porque a la mina tiene que llegar diferentes tipos de sustancias químicas. En la mina hay diferentes tipos de sustancias químicas. ¿Qué pasa si se derrama un camión con cianuro fuera de la empresa? ¿Qué pasa si uno de los mineraloductos, como puede ocurrir, se rompe y libera la sustancia? ¿Qué pasa si hay contaminación? Todo esto es trabajo de la toxicología, y de esa manera nosotros podemos colaborar con la minería, dando apoyo, prevención. Nuestro trabajo como médicos toxicólogos y toxicólogos laborales fundamentalmente es la prevención, no ver intoxicados, prevenir, poder poner el semáforo y decir el semáforo en amarillo y que no pase al rojo. Tratar por intervenciones que nosotros podemos hacer, pasarlo al verde. En la industria química, cloro, hidróxido de sodio, ácidos, la exposición, la síntesis, el contacto. En el agro, el manejo de plaguicidas, después de mí va a hablar la doctora Gastañaga, a quien mando un fuerte saludo y un recuerdo muy grato de nuestros días en la Universidad Científica del Sur. En salud, el óxido de etileno, o sea, cuando uno está trabajando en salud, hay muchas sustancias con las cuales tenemos contacto. Óxido de etileno en esterilización, el formaldehído, en anatomía patológica, los gases anestésicos, los desinfectantes en este momento de pandemia. Los plásticos, cloruro de vinilo, acrilatos, epoxi, un desarrollo explosivo que tienen los plásticos y que también hay que poner un ojo en eso. Todo lo que tiene que ver con petróleo, las refinerías, los pozos de extracción, la extracción convencional, la extracción no convencional, etc. Y también, y un tema muy importante, son los cancerígenos en el ámbito ocupacional. Disculpe, doctor Lombardo, le quedan 5 minutos. Gracias, Andy. Muy bien. Algunos desarrollos que hemos desarrollado, que hemos hecho junto con la autoridad regulatoria, las guías de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, guías de diagnóstico y tratamiento de enfermedades profesionales. Aquí ven a cadmio, berilio, cromo, arsénico, plomo, también tenemos, producción de coque. Todo esto se encuentra en la página web de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es la srt.gov.
Ustedes lo buscan allí, si tienen algún inconveniente, me escriben y yo se las facilito. Algunos desarrollos. Estos mismos desarrollos se pueden generar en Perú con las autoridades regulatorias o dentro de un centro de intoxicaciones, que puede desarrollar guías de antídotos, guías de diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones, guía de diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones laborales, etcétera, guía de picadoras y mordeduras, o de ingesta de plantas. Todo esto es trabajo que se puede desarrollar y que yo los invito a los que estén entusiasmados a comenzar a ver de qué manera se puede ir armando y creando este espacio, ¿no? Que es tan importante y sería tan interesante. Bueno, hace unos años salió el manual de toxicología laboral, que yo se los ofrezco a todos los asistentes, después se lo envío. Yo pensé que podía colgárselos, pero veo que no puedo, se los envío a la organización para que se los distribuya a todos ustedes, con todo gusto. El libro de toxicología laboral de hace poco tiempo, es una recopilación con quien les habla, pero también otros autores han trabajado mucho y tiene todo lo relacionado con las sustancias químicas, metales, hidrocarburos, plaguicidas, plásticos, dermatología ocupacional, neumología ocupacional, cancerígenos, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Este es mi mail por cualquier consulta, por cualquier interés por el tema o material que necesiten. Estoy a vuestra disposición. Andy. Sí, doctor Lombardo, muchísimas gracias por su excelente presentación. Ahora vamos a hacer las preguntas del público. A ver, sí, ya lo podemos ver. Tenemos una consulta de Alejandro Chávez Quispe. Él pregunta, ¿considera importante la creación de una red nacional de centros toxicológicos en el Perú con el propósito de aminorar los casos de intoxicaciones como problemática de salud pública, ya que actualmente, personalmente, solo conozco la existencia de Psicotox? ¿Sería bueno que se replique en otras regiones? Sí, sí, totalmente. Primero hay que crear uno, o sea, el Psicotox es un referente y yo he hablado con el doctor Apesteguía y hemos estado en algunas charlas también en hospitales. Es uno de los centros. Después hay que crear uno junto, puede ser con el Psicotox o en otro hospital o en un hospital. Por ejemplo, con el doctor Carlos García Bustamante o con otra doctora que en este momento no recuerdo su apellido, toxicóloga que vive en Perú, crear un centro de toxicología clínica. Para poder hacer una red, primero hay que tener un centro o dos centros psicotox y un apoyo muy fuerte desde el punto de vista de la toxicología clínica, y a partir de ahí ir replicando en las regiones. Eh, pero para poder hacer una red, primero hay que hacer los nodos. Y esa es la idea. Comenzar con el primer nodo de alcance nacional y después, sí, como se vio en el mapa de la Argentina, los especialistas pueden ir formándose y pueden abrir otros centros que reciben también apoyo de los centros más grandes. Claro, claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta y entonces quedamos ahí a la espera en todo caso del material que comentó para poder compartirlo ahí con nuestros asistentes y aquellos que están interesados. Con Muchísimas todo, gracias, sí, muchísimas gracias, doctor Lombardo, por su tiempo y presentación. un gusto, Andy. Un saludo a todos. Gracias. Y también le invitamos a que siga ahí acompañándonos para que pueda también ser partícipe de las siguientes presentaciones. Sí, Muchísimas gracias nuevamente, doctor. por supuesto que sí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.